Hola, ¿qué tal viajeros? El día de hoy nos encontramos en San Juan Bautista, Valle Nacional. Nos encontramos en la región de la Chinantla, en Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan. Venimos a este lugar que tiene una gran riqueza tanto natural, histórica y de igual manera gastronómica. En este lugar hace muchísimo tiempo hubo una gran producción de tabaco y de igual manera hay una historia detrás de ello. Hay muchos manantiales y ríos y también una gran zona para la producción del café. Así que amigos, bienvenidos a Valle Nacional, Oaxaca. Bienvenidos a la cuenca del Papaloapan, Oaxaca. Aquí se encuentra la Chinantla, una región paradisíaca que abarca distintas topografías, alturas, biologías y culturas dentro de uno de los corredores biológicos más importantes de nuestro país. En la Chinantla habitan los pueblos chinantecos y justo llegamos a uno de ellos, el cual es San Juan Bautista, Valle Nacional. Se encuentra rodeado de grandes montañas y a orillas del río Valle Nacional, mismo que forma parte del cauce principal del río Papaloapan. Pertenecen a este municipio las localidades de San Mateo Yetla, Cerro Marín y Rancho Grande, las cuales también conoceremos y nos maravillaremos con su hermosa naturaleza, ríos, manantiales, artesanías y mucha cultura. San Juan Bautista Valle Nacional es un referente en la historia de México, ya que debido a su belleza natural, los españoles le llamaban a este lugar Valle Real, y también por las vejaciones que se cometieron aquí y que salieron a la luz después de la Revolución Mexicana y por el libro México Bárbaro del escritor estadounidense John Kenneth Turner. En el Porfiriato, la cuenca de Valle Nacional era usado como campo de concentración para esclavos, los cuales trabajaban sin descanso. Los indígenas y presos políticos de varias regiones del país eran traídos aquí. Debido a este hecho, a Valle Nacional se le llegó a conocer como el Valle de la Muerte. Se sabe que aquí habían alrededor de 30 haciendas para la producción de tabaco. En Valle Nacional aún quedan ruinas de lo que alguna vez fueron hermosas casas de los capataces y haciendas. Llegamos en la tarde-noche a Valle Nacional. El día de hoy vamos a descansar aquí para mañana pues recorrer los alrededores. Ahorita nos encontramos justamente en la parte del centro. San Juan Bautista Valle Nacional se encuentra a 4 horas y media de la capital oaxaqueña y a 1 hora de Tustepec. Para llegar aquí venimos en un transporte, en un AU que cobra 300 pesos. Y pues bueno amigos, aquí vamos a descansar. En estos momentos nos encontramos justamente en lo que es el centro de la población. Aquí están las letras turísticas de Valle Nacional y atrás se encuentra un bonito kiosco amigos. Pues bueno, vamos a recorrer, vamos a caminar un poquito por este lugar y ya mañana vamos a irnos desde muy temprano a una región cafetalera, a los manantiales y a los ríos. Lo que me llamó muchísimo la atención es este hermoso mural. Aquí te cuentan básicamente la historia, las tradiciones, la gastronomía y los textiles de esta región de la Chinantla oaxaqueña. Por ejemplo, para contarles un poquito, aquí podemos ver a las mujeres en su telar de cintura. De igual manera podemos ver aquí el baile que representa en este caso a Valle Nacional, que es fiesta tabacalera. De este lado podemos ver un poco acerca del auge tabacalero, en este caso a los trabajadores cargando el tabaco, ya que aquí había muchísimo. Y ya de este lado podemos ver lo que es el huipil de esta región de Valle Nacional. Y algo interesante es que aquí antes había muchos coralillos, muchas serpientes coralillos, y es justamente lo que se plasma aquí, en esta parte negra y roja, amigos míos. Y ya de este lado tenemos en el mural lo que son las actividades diarias, en este caso el cacao y sobre todo el café, porque es una zona también cafetera. Aquí cómo tuestan el café, de igual manera aquí cómo lo están cortando, cómo es la mezcla, cómo lo tuestan. De igual manera aquí podemos ver a una mujer bordadora, que es el complemento de las mujeres que hacen el telar de cintura. Ya posteriormente que tienen el telar de cintura, aquí lo bordan con las figuras representativas de la región. Aquí en Valle Nacional podemos encontrar mucha historia. Por ejemplo, en cuanto al tabaco, hay una parte desagradable en la historia de aquí de Valle Nacional, que es lo que relatan las novelas México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Con base en esta novela, pues se hace también la película El Valle de los Miserables, en el cual, según la historia, pues se relata de que Valle Nacional fue un campo de concentración, donde llegaron miles y miles de personas a realizar un trabajo forzado. Llegaron personas engañadas, personas que estaban en contra del gobierno porfirista en ese momento, para trabajar en las plantaciones de tabaco. El tabaco no es nativo de aquí de Valle Nacional, al tabaco lo trajeron gracias al clima que tenemos aquí, gracias a diversos factores, pues ahora sí que se dio de muy buena manera. En esos años también pues Cuba
tenía problemas. La producción aquí en Valle Nacional se vio beneficiada en ese sentido y así comenzaron a sembrar más. Con esto también llegaron las haciendas tabacaleras, que estaban en manos de personas, según la historia cuenta, de que estas personas trataban mal a las personas que trabajaban para ellos en la siembra del tabaco. Ningún chinanteco, ninguna persona nativa de Valle Nacional fue esclavizada o fue forzada a realizar ese trabajo en los campos del tabaco. Fueron personas que traían de otros estados, personas que engañaban, personas que estaban en contra del régimen porfirista y normalmente estaban del otro lado del río. Aquí en esta zona, en esta parte, estaba el Valle Antiguo, estaba el Valle Real. Toda esta esclavitud, si pudiéramos llamarle así, se vio acabada pues con la Revolución Mexicana de 1910. Esto ayudó pues a que se acabara el trabajo forzado. Bueno, amigos, pues ya vamos a cenar aquí en un lugar muy cálido, muy hogareño, el cual se llama Gimpi, la Chinantequita. Así que, amigos, aquí ya tenemos el rico mole con su pieza de pollo y de igual manera su complemento con arroz. Vamos a disfrutarlo. Está dulcecito, rico, excelente, rico. Es un lugar muy recomendado si vienen aquí en Valle Nacional. Pues ya después de un viaje de Oaxaca, ahora llegamos al Hotel Valle Real. Aquí vamos a descansar el día de hoy. Aquí la noche está en 550 pesos y está justamente a unos pasos de lo que es el parque del municipio. Así que ya vamos a descansar y mañana empezamos el recorrido. Bueno, amigos, ahora llegamos a un paraíso aquí en la Chinantla de Oaxaca. Estamos en la cuenca del Papaloapan, nos encontramos en estos momentos en el municipio de Valle Nacional, para ser exactos, en el hermoso balneario de Monteflor. Una opción para venir a refrescarte con el calor que se siente aquí en este lugar. En serio que sí se suda bastante. ¿Por qué? Porque pues es húmedo el clima, pero bueno, nada que un buen baño en este hermoso manantial no resuelva. Estamos a 45 minutos de Tustepec, así que esta es una excelente opción. Vean nada más el color del agua, está rodeado de vegetación, los árboles, el sonido ambiente de las aves. Uf, una delicia, amigos. Solamente cuesta 30 pesos y está abierto todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así que bueno, ya nos vamos a quitar esto y vamos a darnos un baño, amigos, porque en serio lo amerita. Mi nombre es Vicente Gregorio Castro, representante del Centro Ecoturístico Balneario Monteflor y a la vez comisariado ejidal de la comunidad de Cerro Marín. Cerro Marín es un lugar muy bonito en donde la gente empieza a trabajar muy unido, en donde empieza a darse cuenta de qué es lo que tenemos, ¿no? Es una belleza natural por sí sola, nosotros solamente le damos mantenimiento para que se mantenga vivo el lugar. Valle Nacional lo tiene todo para aquel que quiera venir a visitar Valle Nacional y sus alrededores. Está lleno de manantiales por todos lados. En estos momentos ya nos encontramos en las instalaciones de este balneario natural. De este lado se encuentran las opciones donde puedes comprar botanas, bebidas, básicamente las tienditas en donde también hay sanitarios, un amplio lugar donde también cuenta con estacionamiento, así que está excelente, amigos. Me gusta de este lugar es que hay varias opciones para nadar. Hay lugares donde está más profundo, donde hay menos profundidad. Por si vienes con niños pequeños, es un excelente lugar. Uf, amigos, qué calor hace, estoy sudando bastante, pero bueno, en estos momentos nos encontramos en el área de las cabañas, ya que este balneario natural cuenta con estas opciones de hospedaje para que tú, si vienes al balneario y quieres dormir aquí, lo hagas. Y lo mejor es que es bastante económica. Una cabaña para máximo 4 personas está en 500 pesos la noche. Esta sería la opción de hospedaje. Cuentan con su ventilador, amigos míos, arribita del colchón. Esta es la cama matrimonial. Y allá arriba tenemos 2 camas individuales. Tenemos unas recomendaciones: cuida el medio ambiente,
no tirar corcholatas es muy importante, no tirar botellas, de igual manera no cortar plantas y recoger la basura. Hay que, amigos, conservar este lugar para que se siga viendo así de hermoso. Sí, les recomiendo que reserven para que se vengan ya a la segura y sobre todo en temporada alta, amigos. Otra opción de cabañas, la que cuesta 600 pesos la noche, igual para máximo 4 personas. Aquí cuenta con su colchón, con su ventilador, es muy importante el ventilador porque se siente el calorcito. Aquí están 2 camas individuales. De este lado, amigos, tenemos una puerta que vamos a ver qué nos depara. Órale, un bonito balcón. Wow, vean nada más la vista increíble que tenemos del balneario. Oh, una locura, amigos. Es que el lugar no cuenta con señal telefónica, pero sin embargo vas a poder rentar fichitas de Wi-Fi, las cuales tienen un precio de 1 hora 10 pesos, 3 horas por 20 pesos, de igual manera 6 horas por 35 pesos, 12 horas por 50 y un día completo por 35 pesos para que lo tomen en cuenta. Esta región es muy rica y de una belleza incomparable. Belleza que van a ustedes comprobar por todos lados. Tenemos el centro ecoturístico Rancho Grande, tenemos el centro ecoturístico San Mateo Yetla y el centro ecoturístico Monteflor, que es donde estamos ahora. Bueno, pues hoy vamos a hacer una ruta bastante divertida, una ruta turística aquí en Valle Nacional, visitando en primer lugar este manantial que es el centro ecoturístico Monteflor. Vamos a ir también al centro ecoturístico Rancho Grande. Y por último vamos a visitar el centro ecoturístico San Mateo Yetla. Sí, ya nos cambiamos para meternos un ratito a refrescarnos. En serio que estoy sudando bastante, estamos como a 34 grados, 35. Entonces ya nos venimos a esta zona donde no hay mucha gente. Está bien fría, está muy refrescante. Para el calor sí, 10 de 10, amigos. El agua está deliciosa, ya nos refrescamos un poquito y ahora sí vamos a seguir con nuestra ruta. En el Papaloapan está esto y muchísimos lugares más. Así que, amigos, vive el Papaloapan, te lo recomiendo, es toda una aventura. Nos estamos adentrando a la Chinantla de Oaxaca. En estos momentos estamos en Valle Nacional, en un pueblo que se llama Rancho Grande, que se caracteriza por el café de altura. Aquí la mayoría de los hombres se dedica al café y las mujeres a elaborar los textiles, en este caso en telar de cintura con bordados muy bonitos de la región. Este lugar se encuentra a 1 hora y media de Tustepec y a media hora de Valle Nacional. Así que, amigos, bienvenidos a Rancho Grande en el Papaloapan, en Oaxaca. Kala na dan nang hege ne na hano ne ma ha ne kala he chi ne ma kala he ijo ka kwa dia ne ma don na ta na nye na kala ha za hale ne ma la nye za kala yo he ne kwa za kala he chi la kala he kwa dia ka na la. Estoy diciendo que estamos en Rancho Grande, municipio de Valle Nacional. Estoy invitando a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, que vengan a visitar Rancho Grande, un pueblo mágico de la Chinantla, donde verán pues, la belleza de la naturaleza aquí en Rancho Grande, donde los poetas han dicho pues, que donde las nubes se besan con las montañas, todos serán bienvenidos, conocerán lo que es la producción del café, lo que es la producción del telar, que se dedican las mujeres y nosotros los hombres al campo con la producción del café. Amigos, es la entrada de este hermoso pueblo. Aquí podemos ver ese texto que dice Perfecto Manuel Pérez y Concepción Antonio Román, que fundaron esta comunidad en 1934. De igual manera aquí tenemos a Isidro Antonio Fercano y a Estefan Hernández, que fundaron esta comunidad en 1934. Esta básicamente es la entrada de lo que es este pueblo. Aquí en los patios de los hogares se encuentra el café como tal y también hay un lugar en donde se tuesta y de igual manera se muele. Así que, amigos, pues bueno, vamos a conocer este lugar.
Ahora nos encontramos en el punto más alto de Rancho Grande. Estamos en un mirador a 1200 metros sobre el nivel del mar, en donde la vista es increíble. Podemos ver parte de la región del Papaloapan, podemos ver algunas comunidades. Ahorita hay un mar de nubes que nos da una vista increíble, aunque cuando está despejado esto podemos ver las dos presas aquí del Papaloapan, la presa Miguel Alemán y la presa Miguel de la Madrid. ¡Wow! Simplemente estar aquí enclavado en la naturaleza es espectacular, el sonido ambiente. Hermoso. En la parte de abajo de Rancho Grande estamos a 850 metros sobre el nivel del mar y ya aquí pues, nos encontramos a 1200. Sin lugar a dudas un lugar muy recomendado visitar. Mi nombre es Gregorio Manuel Antonio, representante de aquí del Comité de Ecoturismo de aquí de la comunidad de Rancho Grande, municipio de Valle Nacional, en Oaxaca. Estamos aquí en el mirador a una altura de más o menos de 1200 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de habitantes, 280 habitantes más o menos lo que somos aquí en Rancho Grande. Pero Rancho Grande más o menos fue creado en 1935, 36 por ahí más o menos fue creado. Llegaron los primeros fundadores de esta comunidad, en la cual llegaron explorando terreno, explorando tierra y encontraron un manantial, y al encontrar el manantial pues ahí decidieron quedarse ya y fundar ya lo que primero que llamaron Cerro Grande. Posteriormente cambiaron el nombre y se llamó Rancho Grande. Los primeros fundadores fueron mis abuelos, don Perfecto Manuel. Ellos llegaron sembrando maíz, sembrando frijol, sembrando caña, y era su economía, vender maíz, vender frijoles, vender. Y posteriormente fue que encontraron el café, que empezaron a cultivar y vieron que se daba muy bien el café, y hasta las fechas seguimos con el café nosotros. Hemos tenido problemas durante el trayecto del café en esta comunidad, porque hemos tenido diferente el altibajo de los precios, el problema con los hongos, con las enfermedades. Hemos tenido muchos problemas en el transcurso de la producción del café, que en la actualidad hemos cambiado de variedades para poder seguir cultivando, seguirnos manteniendo del café. Y es un café rico porque ofrecemos un café naturalmente orgánico, producido orgánicamente, porque nosotros aquí en la comunidad estamos produciendo también el abono orgánico, que es lo que le llamamos la lombricomposta. Es un fertilizante que es foliar, que es lo que estamos aplicando a los cafetos para producir mejor. Esperemos que la gente que nos escuchen, que nos ven, venga a apreciar lo que es la belleza natural, donde nosotros aquí los esperamos con los brazos abiertos, recibimos con amabilidad, los atendemos con amabilidad. Nosotros tenemos ahorita ofreciendo cabañas, tenemos una cabaña aquí donde está el comedor, y en la comunidad cada familia ofrece un local de hospedaje para los visitantes. Cada familia tiene un local para hospedaje, y así que hay suficientes locales para hospedarse cuando ustedes quieren venir. Bueno, aquí la gente, el total de los ciudadanos, el 100% tienen sus parcelas de café, son productores de café totalmente. Se da el café por la altura, produce el café aquí de 600 metros sobre el nivel del mar, de 600 hasta 1200 metros es lo que tenemos aquí en Rancho Grande. Vienen cortadores de gente de otras partes del estado o de otros estados, vienen a ayudarnos a la cosecha del café, a levantar la cosecha, y nosotros nos dedicamos al despupado, al lavado, a todo el proceso, lo que es el proceso húmedo, nos dedicamos nosotros. En todas las casas, en todas las familias tienen un piso así similar a esto. Eso lo utilizamos para el secado del café, así como está este café que está en sol. Aquí se lleva unos 5 o 6 días en pleno sol para que se seque el grano, porque el café se tiene que depulpar, se tiene que fermentar y se tiene que lavar. Después de secado se lleva este café a la morteada. Después de la morteada se va a la tostada. Empezamos con el café el mes de noviembre, diciembre, enero, parte de marzo, es lo último de la cosecha. Durante esos meses de la cosecha se utiliza el piso. Nos encontramos ya en Café Ñen, que significa café de altura. Están tostando el café, también aquí lo muelen y posteriormente lo empaquetan para ya venderlo así. Y este café pergamino, le falta para quitar la cáscara, se va a la molteadora. Quitando esta cascarilla, ya listo,
y ya se va directo a la tostadora. Encontramos en donde están haciendo todo el proceso para el café que ya va a estar molido, pero lo primero que debe hacerse es tostar el café. Como ves, el tostado es un tostado, un tono especial para una cafetería, y aquí pues el tostado medio, que son lo que más la gente pregunta. La máquina es la tostadora, aproximadamente debe de calentar a 250 de temperatura. Y de ahí a cuando el café, el color ya cambia, ya como aquí, como ven, aquí ya un poquito rojito, ya cambió el color, es el tostado medio. Y esta máquina es para sacar el café ya hecho en polvo, molido. Aquí se empaqueta manualmente. Tenemos la presentación de 500 gramos y de 1 kilo, 250 gramos. El precio de café, el kilo tenemos a 200, a 100 el medio, a 50 el cuarto. La sociedad empieza en el 1988, la sociedad de café, y en el 2011 empieza a vender ya hecho en polvo. Amigos, pues aquí ya tenemos nuestro café de Rancho Grande, tostado y molido. Vamos a disfrutarlo en casita, nos lo vamos a llevar, así que pues 10 de 10, amigos. Ahora nos encontramos en la iglesia de la comunidad, la cual celebra al Sagrado Corazón de Jesús. La fiesta patronal de este lugar es el 24 y 25 de mayo. Una iglesia bastante bonita, de ese lado las campanas. Y pues muy lindo lugar. Ahora nos encontramos en el centro ecoturístico Rancho Grande. Aquí pues están las opciones de hospedaje. Puedes hospedarte en una cabaña, la cual cuesta 500 pesos la noche para 2 personas, o tiene una capacidad inclusive para 4 personas. De igual manera hay un comedor y un área para hacer eventos sociales, fiestas. Todo es bajo reservación. Está muy bonito el lugar. ¿Por qué? Porque está rodeado de naturaleza. El sonido ambiente es increíble, la tranquilidad es muy buena. En el pueblo de igual manera, si tú lo que buscas es una experiencia más con la comunidad, vas a poder encontrar hospedajes en las casas de las familias aquí de Rancho Grande. Estamos llegando a un taller artesanal y nos vamos a conocer un poco más acerca de los textiles de Rancho Grande de Valle Nacional. Vamos a conocer los telares de cintura, además también de los bordados, ya que aquí la mayoría de mujeres se dedica a esto, a la elaboración de los textiles. Mi nombre es Justina Méndez, soy de Rancho Grande. Ahorita estoy tejiendo un telar de cintura para después bordarlo. En telar me llevo 1 mes a mes y medio en terminar a hacer 3 lienzos. Este es un lienzo que estoy haciendo ahorita, pero se forman 3 lienzos para hacer un huipil. Para poder hacer un huipil entero nos llevamos 6 meses hasta el acabado de huipil. He hecho todo, desde la tela hasta terminarlo, 6 meses máximo, si no puede llevar menos. Se hace en una persona, si lo hace una persona el telar y una persona lo borda, 6 meses, pero ya si por decir se comparte el trabajo es menos mes, pero nada más se puede bordar 2 personas porque en medio se borda una y los lados una también persona, para que así salga la figura igual. Yo me dedico más al telar, yo casi no bordo. Yo soy más de telar, porque aquí en la comunidad nos pide telar, porque somos más personas de aquí en Rancho Grande que borda, que hace telar. Somos contadas las que hacemos telar, somos como 10 personas más que hace telar. Y ya las demás, todas las compañeras de acá de Rancho Grande borda. Es que el telar es muy pesado porque uno tiene que estar sentada. Nosotros nos sentamos, depende del trabajo que tenemos en la casa. Después de ahí nos sentamos 5 horas a 8 horas. Depende de nuestro quehaceres. Yo me llamo María Magdalena, soy de aquí de Rancho Grande. Este huipil que yo porto ahorita, era de mi mamá. Ya tiene como 90 años. La vez pasada que yo fui a Santiago Tlaltepuzco, me entregaron mis tías, me dijeron que era de mi mamá. Y que yo porto ahorita, pues yo con orgullo lo porto porque yo nunca conocí a mi mamá
Y este es una reliquia para mí. Y pues el árbol que tiene acá pues es de tabaco. Pues la verdad tiene pajarito, tiene flores, porque así hacían el huipil antes, grande, ancho y corto, porque metían muchos colores, pues sí, y nosotros ya ahorita ya no hacemos así. Nosotras las mujeres en nuestros, digamos, ratos libres ya hacemos el telar. Y sí, a mi hija ya lo enseñé, ella ya sabe bordar. Ajá, no le gusta hacer el telar porque sí es muy laborioso. Y yo, pues yo sola lo hago el telar y ella borda. Bueno amigos, ya después de haber conocido a las artesanas del telar de cintura, ahora vamos a conocer el siguiente proceso para elaborar los huipiles, que es el bordado a mano para hacer todas las figuras representativas del Papaloapan. Mi nombre es Silvia Lorenzano, mi compañera Rosa Elvia Leiva. Somos artesanas de aquí de la comunidad de Rancho Grande. Y pues nosotras nos dedicamos al bordado, somos artesanas bordadoras. Como pueden ver, estas son algunas de las piezas que nosotras elaboramos. En la comunidad hay maestras artesanas que elaboran lo que es el telar de cintura. Hacemos el huipil, blusas en telar de cintura. Ya la compañera y yo pues ya lo bordamos y varias compañeras. Todas las mujeres de esta comunidad nos dedicamos a esto, a lo que es el bordado. Es una blusa de telar, tiene el árbol de la vida. Aquí a los lados tiene el árbol del café y del tabaco. El tiempo de elaboración, una vez de que ya se haya realizado el telar, que nos entregan el lienzo, nosotras lo bordamos en un tiempo aproximado de 3 meses a 4 meses. Se lleva la elaboración de esta blusa. Trabajamos en diferentes medidas y en diferentes colores. Hay telar negro como hay telar rojo y blanco. Igual tiene en el centro el árbol desparramado, las grecas de mitla, el árbol del café y del tabaco. Esta es una blusa igual, está bordado en punto de cruz, también manteles en diferentes tamaños, de 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, todo en punto de cruz. Este es un huipil de diario en tela de tamina. Trabajamos en color blanco, amarillo, rojo, negro, los colores que deseen. Así se ve la presentación en etamina roja. Pues nosotros lo que no tenemos en existencia trabajamos sobre pedido. ¿Sí? En los números que nos pueden contactar, 283-87, 441-40. 283-128-55-31. Cualquier cosa pueden mandarnos un mensajito y ya nosotros aquí los atendemos. Miren, esta es una batita. Bueno, yo tengo que ahora sí que romperme la cabeza para buscar la manera cómo hacer otra figura en cuanto al cuello. Este es cuello B, ¿sí? Muchos lo hacen en cuello cuadrado, pero este es una batita cuello B. Y se tarda. Para un huipil ya entero, bordado todo, son 6 meses. Mi nombre es Carmen Miguel Jerónimo. Mi trabajo yo lo hago sobre pedido, ¿sí? Y así, ¿por qué? Porque mi trabajo en particular no estoy asociada con otro grupo de señora. Estamos aquí apreciando los trabajos de las abejas meliponas, las abejas que producen la miel virgen. Aquí en Rancho Grande, cada casa, cada familia tiene sus propias cajas de abejas. Marzo, abril y mayo cosechamos la miel y reproducimos las cajas cada 2 años más o menos. La miel es la pura miel natural, porque las abejas recogen flores de aquí, de la comunidad, de todas las parcelas, de todo el campo de la comunidad. Y por eso mismo nosotros no fumigamos, no contaminamos nuestro medio, porque ellas recolectan el polen de las flores, de los árboles, y no queremos consumir productos contaminados. Estamos hablando de una caja de las abejas, estamos cosechando alrededor de 4 litros por caja cada año. Estoy ofreciendo
tepejilote, que es de lo último que hay ahorita, porque ya la etapa, la temporada ya está pasando, ya no hay, porque este es de final de año al principio del siguiente año. Es algo muy sabroso, muy rico, que se da en palmitas aquí en esta comunidad. Lo tenemos aquí en el patio de la casa. Este que estoy ofreciendo es asado a la lumbre. Se puede comer curtido, capeado, se puede en frijoles o en diferentes maneras. En un taquito nos lo vamos a preparar. Agarramos aquí un poquito del tepijilote. Y ahora sí para el taquito. Ahí. Salsa de igual manera. Muy rico, amigos. Ya estamos llegando a otro destino aquí en Valle Nacional. Llegamos justamente en estos momentos a San Mateo Yetla, un lugar en donde vas a poder disfrutar también de las ricas aguas del río de Valle Nacional, obviamente a la altura de San Mateo Yetla. San Mateo Yetla igual se encuentra aproximadamente a 10 minutos del centro de Valle Nacional. Estamos en la Chinantla oaxaqueña. Este lugar tiene un costo de 20 pesos la entrada y está abierto todos los días. De igual manera que hay opciones de cabañas, así que muy bonito lugar. Aquí está el río, puedes nadar en el río o también en las albercas que son abastecidas por las aguas del río. Vean nada más el espacio, se ve bastante bonito. De ese lado se encuentra el hermoso río y de ese lado se encuentran las albercas. Yetla, llamado así por ser un lugar de cacao, es de las primeras comunidades chinantecas de Valle Nacional y de la región de la Chinantla. Su misticismo se remonta a muchos años de antigüedad y de historia que cuentan la vida de los habitantes de esta localidad. Aquí podrás disfrutar de un bello día en el centro ecoturístico, donde además podrás rentar una cabaña, disfrutar de la alberca llena de agua natural o simplemente disfrutar de las aguas del río bajando de la sierra. San Mateo Yetla es una comunidad con tradiciones y costumbres muy arraigadas, como la de los mayordomos, en donde el mayordomo es electo junto con 6 ayudantes o topiles en una asamblea del pueblo. El cargo de mayordomo es considerado como una distinción asignada a un hombre mayor que haya desempeñado cargos anteriores con honorabilidad. Yetla es un lugar de descanso, lugar de emociones y aventura en donde podrás convivir con tus amigos o con tu familia. Aquí se encuentra una bonita iglesia. La iglesia de San Mateo Yetla inició su construcción en el año de 1732, quedando lista en el año de 1750, como resultado de un hermanamiento entre dos pueblos chinantecos, Yetla y Totomoxtle. Amigos, qué calor hace, ya cayó la noche aquí en San Mateo Yetla, pero aún así se siente la humedad. Vamos a un lugar que se llama Estación Kilómetro 50 y aquí ya vemos un letrero que nos dijo: vengan a probarme. Si te sientes así, triste, consume cacao para ponerte feliz, amigos. Estamos aquí en mi negocio local, que es Estación Kilómetro 50, un lugar dedicado al cacao y chocolate. Lo hice con motivo por el nombre de mi comunidad, que es Yetla, lugar donde hay cacao. Un lugar pues donde puedes venir a disfrutar del río, en su alberca, aquí en el centro ecoturístico. De paso pues me puedes visitar aquí en mi localito, donde vas a encontrar una barra de bebidas de cacao, como son chocopinole, pinole con cacao blanco, chocolate tradicional, chocolate doble cacao. Ya tenemos nuestra bebida, me pedí una de chocopinole, está fría para este calorcito que hace, este bochorno que hace aquí en el Papaloapan. Ya le vamos a un poquito a mover a esto y ahora sí a disfrutar de una bebida hecha a base de cacao que se da en la región. Así que, pues bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. El pinole sí le da el toque característico y el cacao, dulcecito, rico, 10 de 10, amigos. Así que vamos a seguir disfrutando de nuestra bebida aquí. Una delicia estar aquí en Valle Nacional. Pues ya disfrutamos de Valle Nacional, de algunas diferentes comunidades muy hermosas. Los manantiales son increíbles en la región, sin lugar a dudas que he enamorado. Aguas muy refrescantes, muy bonitos lugares, mucha historia. Además de que también el café y los textiles son una chulada. No olvides suscribirte al canal, amigos, activar la campanita y darle like a este video. La Chinantla oaxaqueña es
simplemente increíble. Nos vemos en un próximo video. Gracias al Ayuntamiento de Valle Nacional por todas las atenciones y por la invitación. Así que nos vemos en un próximo video y adiós.